Saludos. En la sesión de hoy vamos a abordar lo referente a la introducción a las pruebas en el proceso penal venezolano. Esta clase virtual está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Por cierto que estas clases que he venido impartiendo y que están vinculadas al derecho penal especial y al derecho procesal penal, las pueden ubicar, las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y a los cuales pues les invito, si a bien tienen, suscribirse. Entonces, el tema de la prueba en el proceso penal venezolano, es obvio decir, casi es palmario, pues, que es un tema fundamental, es un tema acrisolado en lo esencial de ese proceso. Es decir, recuerden que hay dos P que son importantísimos, la P de prueba y la P de proceso. Se suele decir que el proceso es el escenario natural en el cual van a trabajar las pruebas y que la única razón de la existencia de dicho proceso es para servir de continente de ese contenido fundamental que es la prueba. Recuerden que desde tiempos milenarios, pues, la demostración de la responsabilidad penal se sustenta sobre la base de una acreditación. Ahí dejamos en el pasado a Salomón, ¿verdad? Antiguo Testamento, en la cual el rey, por ser más viejo, era que tenía mucho más sapiencia. Y entonces las dos mujeres peleaban el niño y uno decía, bueno, ese hijo es mío, y el otro decía, no, no, es mío, y la otra decía, es mío. Y entonces Salomón decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a partir, vamos a picar a ese muchacho, y que entonces así se logre demostrar un poco en la idea que la que pretendía, la que asumía la pretensión de la condición de madre de ese hijo, desistiera. Y entonces, bueno, no había ningún tipo de prueba heredobiológica, mal se le podría pedir en ese momento, en la antigüedad, la existencia de pruebas genética, es decir, no era un problema de demostración, no era un problema de acreditación, era un problema de simple sapiencia, es decir, casi de zamarrería, pues. El viejo juez, por ser viejo, era mucho más amarro y así podría de alguna forma derivar un convencimiento. Pero entonces, esas dos P, importantísimo, la P de prueba y la P de proceso, bueno, la importancia se muestra supina, obvia, esencial. Es decir, uno podría hacer alegatos con respecto al hecho, uno podría hacer alegatos con respecto a la calificación del hecho, el nomen iuris de esa cuestión fáctica, pues, que sería el hecho. Pero ciertamente si no existe una demostración, pues obviamente mal se podría llegar a un convencimiento decisorio que es sobre un tema, bueno, pivotal, esencial, no es porque sea menos importante en el ámbito de otras jurisdicciones, pero aquí estamos hablando, bueno, o del tema de la impunidad, de causar la impunidad, o por el otro lado, sentenciar de forma injusta a alguien por la inexistencia de una base material en la cual se demuestre un hecho, una circunstancia, una culpabilidad. Ciertamente el tema de la prueba no es un tema que está vinculado exclusivamente al ámbito del derecho, ni siquiera del derecho procesal penal. Es decir, es un ámbito vivencial, es un ámbito de existencia. El ser humano requiere que constantemente se le demuestren aspectos, cosas, se le demuestren aspiraciones. Entonces, la amada le dice al amado, es que ya tú no me quieres, y entonces el amado le dirá, pero bueno, qué injusta eres al decir que yo no te quiero, qué más muestras de amor, que ese carro que te regalé, que está allá abajo estacionado, que ese apartamento que te compré, que ese local en ese centro comercial, perdóneme la chance. Entonces, bueno, constantemente se requieren demostraciones porque alguien tiene
el tupé de presentarse frente a ustedes en una clase virtual queriendo de alguna forma ilustrar conocimiento. Bueno, de alguna forma porque tiene que demostrar el conocimiento. Pues. Entonces, no es poca cosa el tema de la prueba en el ámbito penal, ¿ok? No es lo menos en otros ámbitos, pero en el ámbito penal, bueno, ya saben ustedes que la teoría general del proceso, en la cual uno aborda el aspecto de la competencia, de la jurisdicción, de la acción, bueno, le está restando algo fundamental, que es en el ámbito del proceso penal, que es el jus libertatis, es el tema de la libertad fundamentalmente como bien que se estaría afectando por una inadecuada probanza con respecto a un hecho sustentado o que se sustenta o que pretende sustentar una pretensión de acción penal. Entonces, el tema de la prueba en el proceso penal, como en todos los ámbitos, pues tendría que comenzar a partir de la propia Constitución. Lo que yo he venido denominando el triángulo probatorio en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, esa Constitución, en primer lugar, hace planteamientos, enarbola mandatos, instrucciones que tienen que ver con el tema de la prueba. Pero fundamentalmente frente a la prueba penal. Un triángulo, obviamente, bueno, como nos lo dice la geometría, tiene sus tres lados iguales, ¿ok? Entonces, ese triángulo en la cual se sustenta la vinculación constitucional con respecto a la prueba, es porque de alguna forma esas normas constitucionales tienen una incidencia con el quehacer probatorio en el proceso penal venezolano. Ojo, no estoy precisando que pudieran dejar de existir otras normas dentro de la Constitución distintas a estas tres que sustentan cada lado de ese triángulo con el quehacer probatorio y luego, apreciando, interpretando esa norma, podemos descender al ámbito de la regulación probatoria en el Código Orgánico Procesal Penal, pero mal podríamos, ¿verdad?, asumir la interpretación del quehacer probatorio solamente por lo que establezca casi una tercera parte de ese Código Orgánico Procesal Penal, casi llegando a la mitad, ¿verdad?, que es lo que refiere al tema de la prueba. Si tú tomas el Código Orgánico Procesal Penal, lo vinculado a la prueba, bueno, casi ocupa la mitad de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Y eso que nos estaríamos refiriendo a la prueba del hecho principal, del hecho objeto del proceso, es decir, del delito que se pretende procesar y de ahí derivar una consecuencia, para no hablar, por ejemplo, de la llamada prueba de las incidencias, para no hablar de la llamada prueba de las excepciones, para no hablar de las pruebas de los recursos. Entonces, es decir, la prueba de actos procesales, referirnos exclusivamente a la prueba del hecho objeto del proceso. Entonces, bueno, esa constitución de lo que yo denomino el triángulo probatorio en la propia Constitución, cada lado de ese triángulo está sustentado en normas constitucionales. Vamos a comenzar con el primer lado, el artículo 49.2 de la Constitución, es decir, aquel numeral 2 que forma parte del artículo 49 que regula el debido proceso y que nos habla de la llamada presunción de inocencia. Nos dice la norma en su encabezado: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Aquí me detengo un tanto. Es decir, ese debido proceso no solamente obra a partir del conocimiento procesal jurisdiccional del asunto, sino que en la simple investigación, para encontrar una pretensión que vaya a ser conocida por un juez, también debe respetarse el debido proceso. Es decir, si ustedes quieren entender que la investigación funciona como actos administrativos, lo cual yo lo niego porque tan es así que los actos de investigación están regulados en un Código Orgánico Procesal Penal y por ello técnicamente ostenta la condición de actos procesales. Si fuesen simplemente actos administrativos contra los actos de investigación, uno intentaría los recursos contenidos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ¿verdad? El recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de revisión o inclusive los recursos contenciosos administrativos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción de los Contenciosos Administrativos, el recurso de nulidad conjuntamente con amparo, no. Y no es así lo que ocurre. Lo que ocurre es que frente a los actos de investigación, bueno, se tienen medios procesales
contenidos en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Pero bueno, aun cuando fuesen, si alguien creyese que fuesen actos administrativos, entonces el debido proceso ha de estar presente, es decir, cada uno de los derechos que conforma esa garantía al debido proceso en el artículo 49, enfocándolo en lo que yo denomino debido proceso propio, porque también hay otras normas de la Constitución tan importante o más importante que el propio artículo 49 que están vinculados al proceso. Teniendo el tema de la prueba ante nosotros, bueno, que no hablar, por ejemplo, con el artículo 24, el llamado indubio pro reo. Ese indubio pro reo que nos hace escoger la norma mucho más favorable para el reo desde el punto de vista penal sustantiva, la que describe el ilícito, pero también ese indubio pro reo que nos hace escoger la norma mucho más favorable desde el punto de vista adjetivo, desde el punto de vista procesal, indicándonos que, bueno, se aplica la norma que esté vigente al momento de la realización del acto procesal, a menos que una norma procesal anterior, y ese nacimiento correría a partir del momento de la comisión del delito, o posterior, y esa conclusión para verificar la norma mucho más favorable sería hasta el momento de sentenciar, y quizás un poco más allá por la vía del recurso de revisión procesal penal, en la cual después, con el tiempo, se verifica la existencia de un hecho que no haya sido conocido al momento del proceso. Pero lo que quiero circunscribirme frente al artículo 24 es el tercer indubio que se ubica en el artículo 24, que es el indubio pro reo a nivel de pruebas. Y entonces dice el artículo 24, la ley que aprecie la prueba tiene que ser la ley vigente al momento del ofrecimiento de la prueba. Pero luego siempre viene el al menos que haya una ley anterior que sea mucho más favorable, y esa condición pretérita se va a iniciar a partir del momento de la comisión del delito, o haya una ley posterior. Entonces, en principio diríamos que esa ley posterior, bueno, se limitará hasta el momento en que se va a sentenciar, a menos que haya una ley anterior y una ley posterior que sea mucho más favorable en lo que atañe a la apreciación de la prueba, más favorable a la ley que estaba vigente al momento del ofrecimiento probatorio. Entonces, como se dan cuenta, cuando yo digo que el triángulo constitucional de la prueba, las normas constitucionales que están vinculadas a la prueba, bueno, se circunscriben a algunas que están descritas en el artículo 49 u otras que están descritas en el artículo 285 de la Constitución. Bueno, me estoy saltando esa norma fundamental que es del artículo 24, por no hablar de otras normas vinculadas a la prueba en el aspecto constitucional, distintos al 49, como por ejemplo, bueno, no podrá obtenerse una prueba por vía de tortura, sobre la base de lo que establece el 44, el 46 de la Constitución y otras normas que están vinculadas al llamado quehacer probatorio. Pero sin más, no quiero detenerme frente al tema de lo que clásicamente pues yo ubico como el triángulo probatorio. En primer lugar, decía yo, lo contenido en el artículo 49.2, la llamada presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, el tema de la natural, de la esencial desvirtuación de la natural condición de inocente con prueba se muestra palpable a nivel de lo que establece el artículo 49.2 de la Constitución. Es con prueba y no simplemente con alegatos, ¿verdad?, que se puede desvirtuar la natural condición de inocente. Pero ojo, así como sería inadecuado una producción probatoria suficiente, plena, obesa, ¿ok? Fue abundante la producción probatoria, pero no supe alegar cómo actúan esas pruebas con respecto al hecho. Eso es tan malo como que simplemente alegue, haga consideraciones, describa el hecho, presente una calificación jurídica de una clase de derecho penal sobre el tipo de delito y no sepa probar. Entonces, es tan malo probar sin saber alegar como es tan malo alegar pues sin saber probar. Ambas son necesarias, se circunscriben, se vinculan. Por ello es que, por ejemplo, uno recomienda que a la finalización del juicio oral y público
cuando se hable del cierre técnico, el cierre técnico que asumirían los abogados dentro de ese juicio, el fiscal del Ministerio Público o el abogado en representación de la víctima como acusador particular propio o la defensa, tú puedes hacer tu clase de derecho penal, es decir, hacer consideraciones sobre la existencia de la causa de justificación, de la causa de exclusión de la culpabilidad, el fiscal abordando cómo se configura el supuesto de hecho a partir de una norma, pero hay que hacer mención fundamental a las pruebas, es decir, a lo que ocurrió en el debate probatorio, porque para ello fue un juicio oral y público. El juicio oral y público fundamentalmente para servir de escenario a ese quehacer probatorio, a ese debate, es decir, a la existencia de la verdad material, esa verdad que se objetiviza a partir de la demostración de prueba. Entonces, bueno, ese primer lado de ese triángulo probatorio empezaría con la llamada presunción de inocencia, que se desvirtúa, es con prueba, y por ello es que uno entiende aquello que se habla de el fiscal del Ministerio Público como parte de buena fe, en el sentido que si yo actúo, si el Ministerio Público actúa como parte de buena fe, precisamente en el artículo 49.2 de la Constitución es donde se sustenta la disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público. Hay 3 O, como lo he dicho en otras de estas clases virtuales, que de alguna forma sustentan la actuación del Ministerio Público. La obligatoriedad, bueno, como decía Díaz Picasso, porque existe la obligación de accionar, porque el Ministerio Público históricamente, bueno, se apropió del ejercicio de la acción penal, la llamada vindicta pública, que se le arrebató a la víctima a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, la llamada obligatoriedad. Por otra parte, la oficialidad del Ministerio Público, es un ente oficial, Ministerio Público, pertenece a la estructura del Estado, pero la tercera O es la O de la oficiosidad. Tiene que hacerlo bien, es decir, y hacerlo bien significa fundamentalmente por la demostración probatoria. Al no poderlo hacerlo bien, oficiosidad, al no tener la oficiosidad, al no tener la eficiencia para demostrar, es que se sustenta por lo que el fiscal del Ministerio Público dispone de la acción penal solicitando el sobreseimiento. Vamos, que una de las causales del sobreseimiento, la última, contenida en el 300 del TOP, es cuando no se tiene base material. Es decir, se dice, a pesar de la certeza que tiene el Ministerio Público. ¿Por qué tiene esa certeza? Bueno, porque los elementos de convicción que obtuvo en la investigación obran a favor de creerle, de asumirle esa certeza. Pero ahora esos elementos de convicción no los puede ofertar como prueba por muchas razones. Ese testigo que declaró en sede fiscal ya no está presente, no se realizó una prueba anticipada. Bueno, se extraviaron algunos elementos de convicción, entonces ahora yo no puedo convencer a otro. O por otras razones, pues sencillamente la insistencia en la investigación que no ha conducido a ningún efecto convictivo. Entonces, bueno, allí en ese 49.2 es donde se sustenta precisamente la llamada disponibilidad de la acción penal por parte del Ministerio Público. Disponer de la acción penal y no accionar, y en tal sentido uno dispone de un derecho que es propio. Si yo tengo el derecho a la acción, es como que si yo tuviese el derecho a la propiedad, pudiera vender, alquilar mi vehículo, vender, alquilar mi casa. Bueno, el que tiene un derecho, el derecho a la acción por parte del Ministerio Público puede disponer. Claro, no ayuno, no ausente del llamado control judicial de la acción, porque el juez, bueno, no estaría pintado en la pared, ¿verdad?, como una especie de cuadro, sino que, bueno, el llamado control judicial que establece el 13 del Código Orgánico Procesal Penal también obra para verificar si esa solicitud de disponibilidad del sobreseimiento por parte del fiscal del Ministerio Público ante la inexistencia de una base material es realmente certera. Bueno, de ahí pasamos a la otra norma, ¿verdad?, que regula el quehacer probatorio fundamentalmente. El otro lado de ese triángulo probatorio, bueno, precisamente es lo que establece el 285, 3 y 4 de la Constitución. Son atribuciones del Ministerio Público 3, ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que pueden influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos. Y el 4, que nos indica ejercer en nombre del Estado la acción penal
en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuera necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley. Entonces, esto de hacer constar la comisión con cada una de las circunstancias, bueno, le da la atribución al Ministerio Público para la demostración probatoria. Esa demostración, esa acreditación por parte del Ministerio Público, el propio 285.3, bueno, no exceptúa a que, y el 4 también del 285, que los llamados delitos de acción, perdón, delitos de instancia de parte agraviada, delitos que se instauran a partir de la llamada acusación privada, bueno, le corresponda a la víctima ser quien asuma no solamente el ejercicio de la acción penal, sino entender la llamada carga probatoria. Por cierto que esto ahora ha venido paradójicamente a cambiar un tanto con esta famosa sentencia, la sentencia 982, perdón, la 902 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual si el Ministerio Público no presenta el acto conclusivo, fundamentalmente no presenta la acusación, habiéndose dado los lapsos, términos y plazos que establece el 295 y 296, bueno, la víctima podrá intentar la llamada acusación particular propia en todo tipo de delito de acción pública, ya no solamente frente a los delitos de violencia de género, sino los delitos graves, los delitos menos graves, en fin, delitos militares, delitos del sistema penal de responsabilidad de adolescentes y ciertamente también los delitos de violencia de género. Entonces, esa acusación particular propia que interpone la víctima, y así lo establece la sentencia, le concede la posibilidad a la víctima de la llamada iniciativa probatoria. Y esa iniciativa probatoria, conforme a los términos de esa sentencia 902 de diciembre de 2018 de la Sala Constitucional, dice que para que la víctima pueda asumir ese quehacer probatorio, se valdrá del llamado auxilio judicial, que es una figura que está vinculada al procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada, pero que ahora, bueno, se extrapola, se ubica en el procedimiento ordinario, por cierto, auxilio judicial, en donde el Ministerio Público va a tener una participación, pero no va a tener una participación en la llamada titularidad, en la llamada legitimidad de la iniciativa probatoria, sino como una especie de instruido por parte de la víctima, quien si logra por parte del juez de control que se conceda el auxilio judicial, bueno, ese juez de control remitirá la pretensión de auxilio al fiscal superior del Ministerio Público. En cada circuito hay un fiscal superior para que ese fiscal superior le asigne la causa a un fiscal que va a realizar la llamada diligencia de investigación a los efectos de obtener las resultas, como lo indica las normas que regulan al auxilio judicial, que le van a permitir a la víctima demostrar su acusación particular propia. Claro que someramente estoy hablando del tema, claro que esto implica un nivel mayor de profundidad, de análisis de la sentencia, pero ello como rasgo fundamental frente a esta aparente condición monolítica del Ministerio Público en la asunción de la investigación conforme a el 285, 3 y 4. Entonces, en el primer lado del triángulo se indica que la condición de inocente solo se desvirtúa con pruebas. Pero ojo, hay que morigerar la frase también asumiendo que con pruebas y alegatos. En el segundo lado, que sería el 285, 3 y 4, bueno, es con prueba. ¿A quién le corresponde? La clásica pregunta. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, bueno, ¿a quién le correspondería? Bueno, le corresponde a el Ministerio Público, conforme lo establece el 285, 3 y 4. ¿Y frente a quién? ¿Ante quién se da a conocer esa prueba que ha sido obtenida? Bueno, la respuesta está en ese tercer lado de ese triángulo y lo establece el artículo 49.1. De nuevo repito, el encabezado del 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas en consecuencia. Y aquí cito, extracto a una parte del numeral primero del artículo 49 constitucional,
toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Entonces, de esta forma, bueno, digamos, culmina la hechura geométrica de ese triángulo constitucional vinculado a la prueba. Es decir, la natural condición de inocente se desvirtúa con prueba, cumpliendo con el mandato del 49.2. ¿A quién le corresponde probar? Bueno, le corresponde probar por delitos de acción pública, en principio, al Ministerio Público, hacer constar 285.3. ¿Frente a quién debe darse el conocimiento probatorio? Bueno, el 49.1 lo establece claramente. Es decir, frente al procesado, el llamado conocimiento del cargo. El cargo, bueno, obviamente, muchos de ustedes entenderán que se trata de un problema funcionarial, pues el cargo en una empresa, en una organización, sino el cargo fundamentalmente alude a la noción de imputación, y esa imputación se divide en incriminación, señalamiento del hecho y de las calificantes jurídicas, e intimación, que serían los elementos de convicción que sustentan dicho cargo, que sustentan dicha imputación, que sustentan dicha incriminación. Y allí lo muestra claro el 49.1 de la Constitución, que dice que frente al procesado debe haber el conocimiento, él debe asumir el conocimiento oportuno de las pruebas que sustentan dicho cargo, es decir, la oportunidad probatoria. Esa oportunidad probatoria va en doble vía, ¿okay? La oportunidad de la prueba de cargo, es decir, la prueba que sustenta una imputación, una incriminación, debe ser oportuna. Y ustedes dirán, bueno, claro, cuando tú me hablas de probanza oportuna, pareciera que hay una sola oportunidad del ofrecimiento probatorio en el proceso penal venezolano. Y allí comenzamos con el problema. No hay una sola oportunidad de ofrecimiento probatorio en el proceso penal venezolano. Hay más de una oportunidad. Por ahora, por la medida chiquita, vamos a hablar de 9 por ahora, pero serían muchos más de ofrecimiento probatorio. Lo importante para que se cumpla con el mandato constitucional es que en cada una de esas oportunidades de ofrecimiento probatorio yo haya tenido oportunidad de cuestionar ese ofrecimiento probatorio, es decir, la parte contra la que obra la prueba en cada una de ellas, bien sea por los recursos, bien sea por las excepciones, bien sea por los alegatos. A ver, esta escalera de oportunidades probatorias casi que comenzaría con el ofrecimiento probatorio en la acusación, conforme al artículo 308 del Código Orgánico, pero también el 311.8 me habla de la llamada prueba nueva, es decir, una prueba de la cual el titular de la acción penal tuvo conocimiento con posterioridad al ofrecimiento probatorio inicial en la acusación. Pero ahí está también la llamada prueba complementaria. Una vez que se ha dictado el auto de apertura a juicio, todavía resta una oportunidad de ofrecimiento probatorio si esa prueba ha sido conocida con posterioridad al dictado del auto de apertura. Cuando uno cree que ya acaban las oportunidades probatorias, bueno, estamos en pleno fragor del juicio oral y público, y el juez, por la vía del 333, advierte un cambio de calificación y le pregunta a las partes si puede haber una reapertura probatoria. Bueno, esa reapertura probatoria, francamente, es para poder incorporar prueba novedosa para desvirtuar esa tesis de advertencia de calificación, cambiando la calificación por parte del juez de juicio. El 334, ampliación de la acusación, ya no en cabeza del juez, sino en cabeza del fiscal del Ministerio Público, quien puede ampliar la acusación, y ahí se origina precisamente en el 334 también la posibilidad de la reapertura del lapso probatorio. Bueno, si así lo quiere pedir, sería la defensa, porque mal podría un fiscal del Ministerio Público pedir la reapertura del lapso probatorio. Se ha manifestado que
en su convencimiento surge la necesidad de la ampliación de la acusación, es porque él ya está convencido sobre la base de las pruebas que han sido recepcionadas ya en el juicio oral y público. Si él pide una reapertura del lapso probatorio, es francamente contradictorio. Ese comportamiento procesal de la parte traduce una ausencia de convencimiento por parte del fiscal. Listo, profesor Serpa, ya cesaron las oportunidades. No, todavía hay otra más. El nuevo hecho, artículo 342, es decir, un nuevo hecho que se está verificando en pleno juicio oral y público. Y ese nuevo hecho, que tiene sus contornos un tanto imprecisos, pero que requiere una demostración sobre la base de nuevas pruebas, como lo establece el artículo 342. Eso por la medida pequeña. Porque si, por ejemplo, alguien resulta condenado, existe la oportunidad de otro ofrecimiento probatorio por la vía del recurso de revisión procesal penal, aludiendo a nuevas pruebas que no se conocían en el momento del desarrollo del juicio. Entonces, de nuevo, lo importante es que frente a cada una de estos ofrecimientos probatorios, de estas oportunidades probatorias, haya tenido la posibilidad de la defensa. Al final de dicha norma, es decir, del artículo 49.1, lo cual extracto, dice, serán nulas las pruebas obtenidas mediante la violación del debido proceso. Es decir, si todo lo anterior se hizo mal, la propia Constitución te establece una hipótesis de nulidad absoluta del acto procesal. Claro, aquí estaríamos abordando la nulidad del quehacer probatorio, pero no solamente las actividades vinculadas a la prueba son las que son susceptibles de ser anuladas. Es decir, se puede anular por errores improcedendum o se puede anular por errores injudicandum, y en ambos, en el error improcedendum, es decir, en el error en el desarrollo, en la tramitación del proceso, o en el error injudicandum, en el error en cuanto al acto decisorio, puede haber un tema vinculado a la prueba, bien sea en la obtención probatoria, en el primer caso, en el error improcedendum, o en el error injudicandum, error en lo que atañe a la apreciación de la prueba. Por cierto, no es el único error que puede asumir un juez injudicandum. Puede ser que el tema no sea netamente probatorio, sino de desconocimiento jurídico del juez, que entienda que, por ejemplo, arrebato o intenso dolor, conforme al artículo 67 del Código Penal, solamente se refiere al arrebato, al arrebatón, el robo impropio en la modalidad de arrebatón contenido en el 456, pues, del Código Penal. Entonces, bueno, fíjense, este tema de la nulidad, será nula toda prueba obtenida, dice la Constitución, en violación al debido proceso, tiene que extrapolarse. ¿Sí? No es solamente el tema de la obtención, ¿sí? Cómo yo encuentro, cómo yo entresaco una prueba, sino debe toda prueba que haya sido obtenida, que haya sido ofrecida, que haya sido admitida, que haya sido producida o que haya sido apreciada los momentos probatorios en violación al debido proceso, surge el llamado efecto de nulidad que se verifica a partir del 49.1 de la Constitución. Es decir, mis estimados, además de las hipótesis de nulidad además de las hipótesis de ilicitud probatoria que se manifiestan en el 181 del Código Orgánico Procesal Penal, indebida intromisión en la intimidad, coacción, tortura, engaño, las 16 hipótesis que están allí presentes en el 181 del COP, a ello habría que añadirle, bueno, nada menos que la descrita en la propia Constitución y que obra frente al tema de del no cumplimiento, de la temporaneidad en el quehacer probatorio, en el tema de la oportunidad. De igual forma, así como debe ser oportuna el conocimiento probatorio, bueno, debe ser oportuna, debe permitírsele oportunamente el llamado descargo probatorio. Es decir, la llamada prueba de descargo. Yo sé que el único que asume la titularidad de la acción penal y por lo tanto
el deber de probar es el titular de la acción penal. Bueno, pero contra quien obra la prueba, ese procesado, bueno, tendrá un derecho a la prueba. Yo no soy quien estoy obligado a desvirtuar mi condición natural de inocente, pero ese derecho debe permitírsele también de forma oportuna. Es decir, permitirle la oportunidad de que el ofrecimiento probatorio, en primer lugar, se ubicaría en el escrito de excepciones, casi que como primera oportunidad de ofrecimiento de prueba de descargo, pero también la posibilidad de permitírsele la solicitud de diligencia de investigación, ¿okay? Conforme lo establece, bueno, el 262, 263 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, de allí, de ese, digamos, triángulo probatorio en la Constitución, descendemos al propio Código Orgánico Procesal Penal. Yo decía que casi medio código está vinculado al quehacer probatorio. Yo lo he denominado los bloques probatorios en el COP. El primer bloque, del artículo 1 al artículo 23, nótese la importancia del mismo, que hasta la denominación de esa familia de actos procesales de principio se denominan garantías procesales. Y esto es tan importante, estas garantías procesales, que muchas de ellas están vinculadas al asunto probatorio. Bueno, es tan importante ello que conforme al artículo 175 del COP, nada menos y nada más que cuando se habla de la llamada nulidad absoluta, la nulidad absoluta será cuando en la realización del acto procesal no se cumpla ya en inobservancia de la violación de derechos y garantías fundamentales previstos en el Código, la Constitución, las leyes, los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Los primeros 23 artículos del Código Orgánico del COP, bueno, son garantías procesales y precisamente la violación de dichas garantías es lo que hace sustentar sin miramiento, sin voltear hacia los lados, de la llamada nulidad absoluta del acto procesal. De nuevo, repito, y en la próxima sesión vinculada a este tema probatorio, que sería, digamos, el viernes de la próxima semana, a las 8:30 de la mañana, como es ahora, vamos a ir analizando esas garantías. El segundo bloque, es decir, las normas en el Código Orgánico que se refiere a la prueba, es el llamado régimen probatorio, que está descrito del artículo 181 al 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Nótese que allí se habla de la forma en la cual se obtiene y se incorpora la prueba, pero hay una sola norma, no hay otra que conduzca a la apreciación de la prueba, que es el artículo 22 y que se encuentra en el primer bloque, es decir, la apreciación de la prueba por la vía de la sana crítica, utilizando lógica, experiencia y ciencia. Entonces, bueno, en ese segundo bloque, ese que va, de nuevo, repito, del 181, que es una especie de régimen probatorio en el ámbito procesal penal venezolano, de nuevo, lo que está en lo instrumental, lo material, es decir, la carpintería en la obtención probatoria. Claro, no en balde, hay normas tan importantes en ese segundo bloque, que es el tema de la ilicitud probatoria, ¿ok? Descrita en el 181, bueno, que lo ha diseñado, la doctrina fundamental que se recomienda es el famoso libro, los famosos libros del autor español Manuel Miranda Estampe. Entonces, dentro de el tercer bloque, contenido en el Código Orgánico Procesal Penal, bueno, está aludiendo a la producción de la prueba en el juicio oral y público, que iría del artículo 315 al 352 del COP. Gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.